tardes nuevamente. Bienvenidos a nuestra casa, la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Mi nombre es Natalia Maldonado Torres. Soy estudiante de esta facultad y tengo el honor de presidir la Federal Bar Association, capítulo estudiantil de la Interderecho. Reconocemos la presencia de nuestros invitados panelistas, el honorable juez del Tribunal Supremo de Puerto Rico, Luis Estrella Martínez, y el honorable juez del Primer Circuito de Boston, Juan Torruella del Valle. Agradecemos al honorable juez y profesor Gustavo Gelpi por brindarnos la oportunidad de formar parte de la presentación de su libro The Constitutional Evolution of Puerto Rico and Other U.S. Territories, from 1898 to Present. Agradecemos también a nuestros colaboradores, la Federal Bar Association, capítulo de Puerto Rico, el Consejo de Estudiantes de esta universidad, al decano Julio Fontanet y a los miembros de mi directiva. Agradecemos a todos ustedes por aceptar nuestra invitación y esperamos que disfruten de esta actividad. Sin mayor preámbulo, les dejo con nuestro decano, el licenciado Julio Fontanet, quien será el moderador por la tarde de hoy. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos, un placer tenerlos a todos y todas acá. Para nuestra comunidad universitaria esta actividad es muy importante y nos llena de mucho regocijo, porque hay varias razones para ello. Yo creo que la primera es que uno de nuestros profesores, el juez Gustavo Gelpi, pues presenta este proyecto. Y claro, hemos llamado a esta actividad una presentación de un libro, pero realmente yo creo que es una excusa para discutir este tema, para discutir el contenido y el análisis que se comparte en ese texto. Así que para nuestra comunidad universitaria realmente nos satisface, nos orgullece que un profesor nuestro, de los más queridos por los estudiantes en esta institución, presenta su obra en este teatro. Pero también me parece que es muy importante la temática del libro, particularmente si analizamos lo que ha pasado en Puerto Rico en los últimos 2 años. Sánchez Valle, la ley promesa, el huracán María y la respuesta subsiguiente de Casablanca. Así que todo este escenario ha propiciado que el tema de la situación política de Puerto Rico se siga discutiendo, pero evidentemente con mayor efervescencia, con un mayor reconocimiento de lo importante que es atender ese asunto de una manera precisa, de una manera muy puntual, pero sobre todo inmediatamente. En ese sentido, cualquier taller, cualquier conferencia, cualquier texto que sea la plataforma para discutirlo, y en este caso de una perspectiva muy jurídica, una perspectiva, ¿verdad?, de analizar cómo determinadas acciones del Congreso de Casablanca de manera unilateral han modificado, han tenido un efecto en la situación política de Puerto Rico, es importante que se discuta como otros planteamientos que se han hecho en este mismo teatro, ¿verdad?, de asambleas constitucionales, de voto presidencial. Siempre ha sido este teatro un sitio extraordinario para la discusión de un tema tan importante, porque todo incide en la situación del estatus político de Puerto Rico. Pero yo creo que hay una razón también adicional que hace esta actividad una muy importante, muy interesante. Es que tanto el libro como la reacción al libro va a ser realizada por 3 jueces que ya fueron presentados: el tribunal asociado, el juez asociado Luis Estrella, el juez de apelaciones para el Primer Circuito de Boston, el juez Torruella, y Gustavo Gelpi, juez federal para el Distrito de Puerto Rico. Yo creo que es importante que los jueces estén inmersos en la discusión de los issues públicos. Hay personas que piensan que los jueces deben ser como unos monjes medievales que deben estar en su monasterio y que no pueden hablar, no pueden discutir. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que la gente, el pueblo, está muy ávido de escucharlo, de escuchar sus reacciones. Y claro, quien conoce al juez Torruella desde hace tiempo sabe que él es una de esas personas que comparte mucho las cosas que piensa. Y claro, ahora todo el mundo habla de la legalización de la marihuana. Ya es políticamente correcto, pero el juez Torruella lo hablaba desde hace más de 15 años. Yo creo que es importante, y yo creo que fue fundamental esa postura del juez Torruella para que ese asunto se discutiera más abiertamente, sin matices, de manera
como una gran honestidad intelectual. Yo estoy seguro que se discuta la situación política de Puerto Rico, claro está, de una perspectiva jurídica como la que se va a discutir en el día de hoy, yo creo que es importante, es aleccionadora y sobre todo debe ser una gran lección para muchas personas que están muy atentas a esa situación. Así es que estamos muy contentos con esta actividad, me corresponde a mí moderar la misma y un poco comparto el formato. Va a comenzar el juez Gustavo Gelpi para explicar su libro, posteriormente el juez Luis Estrella va a tener una primera reacción, seguida inmediatamente por el juez Torruella. Una vez termine el juez Torruella, ustedes tienen un papel donde pueden escribir una pregunta, las cuales pues serán presentadas a los ponentes, van a ser leídas y ellos podrán entonces reaccionar a sus preguntas. Así es que, nuevamente, bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Estoy seguro que la actividad será de su agrado. Así que comenzamos en este momento con la primera intervención del juez Gustavo Gelpi. Adelante, Gustavo. Ay, perdón. Del juez Estrella. Muchas gracias por la oportunidad. Muy buenas tardes. Una relación colonial genera desigualdades y controversias en muchos ámbitos de la sociedad. En todas esas dimensiones existe el potencial de que permeen planteamientos, fundamentos, argumentos y soluciones jurídicas. Es por ello que los miembros de la Judicatura Federal y Local no estamos exentos como juristas y ciudadanos de enfrentarnos a controversias civiles y criminales, entre otras, en las que se cuestionen desigualdades, tensiones sociales y, más relevante aún, quién tiene el poder para realizar determinada acción. Ciertamente, lo más cómodo sería limitarnos a lo que el estrado nos exija, pero los jueces y juezas somos parte de una sociedad y tanto a nivel federal como local existe una clara tendencia a aportar nuestros conocimientos en la academia y en el quehacer diario, tal como nos exhortan los cánones de ética judicial, a fin de promover la conducta ciudadana a la que aspira una sociedad democrática. Precisamente, el compañero juez Gustavo Gelpi ha aportado sus conocimientos como mentor en las 3 escuelas de Derecho de Puerto Rico y hoy, desde el púlpito académico, legal e histórico, continúa aportando en ese ámbito al publicar una obra que aborda nuestra relación con los Estados Unidos. En esta obra, el compañero juez Gelpi amplía la discusión de un tema que ha analizado en múltiples foros. De hecho, por el contenido y la forma en que está estructurado el libro, pudiera decirse que estamos también ante una autobiografía, ya que el autor nos relata eventos relevantes de su vida estudiantil, familiar y laboral, que lo motivaron a estudiar este tema, incluso desde una época anterior a fungir como juez. En ese sentido, su interés por la materia le ha llevado a realizar múltiples trabajos, entre los que resalto el artículo publicado en la revista jurídica de esta Escuela de Derecho, titulado Los casos insulares, un estudio histórico comparativo de Puerto Rico, Hawái y las Islas Filipinas, en el cual analizó las inconsistencias de los casos insulares y las consecuencias de lo que describió, y lo cito, como un trato anómalo, distinto y desigual, producto de esa autorización judicial. En su nueva obra, el autor amplía la discusión de lo que cataloga como las incongruencias irreconciliables de los casos insulares en el trato a Hawái, por ejemplo, al cual se le concedió por ley del Congreso la ciudadanía estadounidense a los nacidos en ese territorio y también se le reconoció como un territorio incorporado, y como en Balzac versus Puerto Rico se descartó ese mismo tratamiento al territorio a la hora de analizar la Ley Orgánica de 1917. En una serie de casos similares en los que mayor discrimen y desigualdad ha exhibido el más alto foro federal, Gelpi nos recuerda a las cargas discriminatorias contenidas en los casos insulares, visiones de segregación racial ajenas a los más básicos postulados democráticos y de derechos humanos y que lamentablemente todavía encuentran eco en algunas instancias de las altas esferas del poder federal. No empece a la aprobación de otras normas congresionales en esa esfera federal que incluyen la ratificación de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. En palabras de Gelpi, cito, la denigrante reacción en cadena constitucional que trajo consigo la doctrina de los casos insulares sigue hoy en día fomentando un trato separado y desigual para los ciudadanos estadounidenses que residen en Puerto Rico. Con razón,
el juez Torruella, citado extensamente en el libro, ha catalogado los casos insulares como la doctrina de los pueblos separados y desiguales. En esa misma línea, recientemente catalogué esta situación inaceptable en un escrito, esta situación de desigualdad en Puerto Rico como un apartheid en el Caribe. Recordemos que en Sudáfrica, ubicado en el continente donde se originan los vientos huracanados que azotan al Caribe, se aprobó en la misma década de la creación del ELA una serie de leyes discriminatorias que privaron a los negros de derechos básicos, como tener representación en el Parlamento, entre otras acciones denigrantes a la dignidad humana, incluso disfrazadas bajo la excusa de dotarlos de un gobierno propio, como fue la Self-Government Act de 1959. Es decir, se pretendió legitimar el apartheid que privó a las personas de raza negra de la plenitud de la ciudadanía y se les relegó a territorios marginales con la excusa de que ellos podrían manejar sus asuntos locales. Una separación de razas en el terreno jurídico y en el plano geográfico mediante la creación forzada de territorios reservados. Como puede apreciarse, ambos eventos históricos constituyen sufrimientos paralelos, pero con desenlaces muy distintos en el plano de la dignidad del ser humano y la igualdad. De entrada, en el capítulo 1 del libro, el lector encontrará fundamentos para combatir esa desigualdad. Al leer ese capítulo, vino a mi mente la gran paradoja de que en la misma década en que el Tribunal Supremo Federal se certificaba la opinión de Brown versus Board of Education, en la que revocaba la doctrina de separados pero iguales, simultáneamente el Congreso Federal creaba una especie de experimento, por así llamarlo, que intentaba disimular la injusticia de los casos insulares. De hecho, con la excusa de que proveía un gobierno propio, como en Sudáfrica, con el saldo de que si bien en esa década se adelantó en la lucha contra la segregación racial, por otro lado se intentó legalizar la segregación territorial de Puerto Rico, intentando paradójicamente delegitimar una especie de doctrina de separados pero desiguales. El saldo es que los ciudadanos estadounidenses que vivimos en este terruño no tenemos los mismos derechos que los que residen en el continente norteamericano. Una disparidad tanto en el terreno jurídico como en el plano geográfico. En consecuencia, estar domiciliado en la costa de Fajardo y pisar a diario la playa de Seven Seas equivale a recibir un trato distinto al que vive en la costa de La Joya en San Diego. Ambas costas pertenecen a los Estados Unidos, pero en el terreno jurídico es distinta para los ciudadanos que pisan su arena. Algo tan inaceptable como la segregación de playas que estableció la ley sobre actividades recreativas separadas bajo el régimen del apartheid en Sudáfrica, e igualmente denigrante como el nefasto caso de Plessy versus Ferguson. Y precisamente esa es una de las aportaciones que hace el juez Elpi al apuntar hacia las desigualdades, inconsistencias y disparidades impermisibles en una relación que lacera la esencia misma de la democracia y que en el caso de Puerto Rico no han sido resueltas. En ese sentido, el libro no se limita a analizar la perspectiva judicial de esa relación, sino que abarca el ámbito legislativo y cómo el Congreso de los Estados Unidos ha tenido vía libre para discriminar en la aplicación de programas federales, como por ejemplo el programa de Medicaid. Valientemente en el libro se cataloga esa disparidad como un trato discriminatorio. Ciertamente, las acciones y omisiones de las ramas de gobierno tienen el potencial de aumentar o disminuir el grado de evolución de las controversias constitucionales entre los Estados Unidos y sus territorios. El juez Torruella postula en su artículo, compilado en la obra, que los casos insulares crearon una categoría de ciudadanos de segunda clase, que nunca fue contemplada por los constituyentes. Ciertamente, esa falta de controles judiciales agrava la ecuación del trato desigual congresional. Ahora bien, opino que independientemente de que los constituyentes lo hayan contemplado o no, la realidad es que existen valores y postulados constitucionales de mayor preeminencia en la propia Constitución Federal, al igual que derechos humanos, derechos civiles y normas de derecho internacional vinculantes en nuestra jurisdicción, que permiten a la judicatura asumir un rol más activo a fin de denunciar, controlar y evitar ese trato desigual. En el capítulo 2, el juez Elpi nos revela que desde etapas tempranas de su carrera jurídica se interesó por la falta de uniformidad constitucional en el tratamiento a los territorios. En ese capítulo, el autor utiliza el derecho marítimo federal
como una muestra de esa falta de uniformidad constitucional. A través de la discusión de jurisprudencia del derecho marítimo y la interpretación particular de controversias con repercusiones en Puerto Rico, apunta al trato particular que ha recibido nuestra jurisdicción a la luz del trato desigual en algunos remedios federales y la posibilidad de que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico pueda suplantar en algunos extremos el derecho marítimo federal. En el capítulo 3, el juez El Pi expresamente llama las cosas por su nombre y tilda de imperio a los Estados Unidos y lanza el cuestionamiento de si verdaderamente todos los seres humanos son iguales ante la ley. El autor expone una serie de sucesos históricos que apuntan a que las tres ramas del gobierno federal han asimilado a Puerto Rico hacia la estadidad sin admitirlo expresamente a la Unión, lo que desemboca en lo que cataloga como deficiencias constitucionales contra los ciudadanos de Estados Unidos que residen en Puerto Rico. Esas deficiencias y desigualdades son sacadas a la luz en el análisis del caso Consejo de Salud Playa de Ponce versus Rullán, en el cual el gobierno de Puerto Rico cuestionaba el tratamiento desigual en el programa de Medicaid. Considero que este libro constituye una herramienta para toda la comunidad jurídica y la sociedad en general, a fin de contrastar la vigencia de los casos insulares a la luz del desarrollo del derecho internacional, la autodeterminación de los pueblos, el derecho fundamental de acceso a la justicia y los planteamientos de igualdad. Ello ante la vigencia de la controversia que enfrenta a los Estados Unidos ante la comunidad internacional en torno a si actualmente puede sostenerse un régimen de apartheid territorial que prive a conciudadanos de tener los mismos derechos de los que no viven en la zona de segregación colonial. A mi juicio, la contestación a ese interrogante no admite medias tintas ni artificios que pretendan dilatar o disimular un trato patentemente discriminatorio. De otra parte, el análisis histórico comparativo se complementa también a través del estudio del alcance imperial de la zona del Canal de Panamá y de las naciones indígenas del continente norteamericano. Ciertamente, las experiencias de otros territorios, naciones y jurisdicciones que actualmente sufren las consecuencias del coloniaje o que por el contrario han logrado zafarse del yugo de la colonización, sirven de lecciones en torno a los procesos, estrategias y caminos a seguir. En el capítulo 7, el juez El Pi comparte otra etapa en su carrera en la que se topó con los planteamientos de desigualdad, específicamente desde su posición de procurador general frente a la controversia del voto presidencial. Mediante una analogía con el escenario de desigualdad que confrontaban los afroamericanos ante las omisiones de las ramas ejecutivas y legislativas, el entonces Procurador General argumentó que procedía a la concesión de remedios judiciales para evitar la situación antidemocrática de que subsistan dos tipos de ciudadanía en los Estados Unidos, relegando a los residentes de los territorios en la privación de derechos fundamentales. Aunque no prevaleció, la opinión concurrente del juez Torruella validó la posible analogía, pero no la aplicó al presente caso por entender que el texto de la Constitución Federal provee un lenguaje expreso que faculta a los estados y no a los ciudadanos el mecanismo de selección del presidente y el vicepresidente. No obstante, expuso su criterio de la necesidad de remediar esa situación discriminatoria en un futuro. Ahora, como autor, El Pi nos recuerda que al presente ninguna de las tres ramas del gobierno federal han remediado definitivamente esa situación discriminatoria. Finalmente, en el capítulo 8, recoge dos actos jurídicos que pusieron a relieve la fragilidad del actual andamiaje de gobernanza. Paradójicamente, uno de esos eventos fortaleció los derechos individuales de los ciudadanos frente al Estado, pero sirvió para recordarnos de dónde emanan los poderes ejercidos por el Estado Libre Asociado. Me refiero al caso de Pueblo versus Sánchez Valle. Junto a este reciente precedente y la aprobación de la ley promesa, queda demostrado concretamente el grado de poder del Congreso en la toma de decisiones, incluso las puramente locales. Queda al descubierto también la necesidad de remediar las situaciones de desigualdad, discrimen e inferioridad que se recogen en el libro reseñado y que han perseguido al autor en todas las etapas importantes de su vida, al igual que han perseguido al pueblo de Puerto Rico en toda su historia. La publicación de este libro llega en un momento en que la población estadounidense en general se interesa por conocer más de Puerto Rico a raíz del devastador paso del huracán María. Estoy esperanzado en que ambas circunstancias marquen una convergencia ideal para que este libro sea estudiado en las esferas de poder y en las generaciones que se levantan tanto a nivel continental como local. Ojalá
que el aprendizaje de nuestra mutua historia advierta que hay un apartheid territorial en el Caribe que necesita zafarse de las ataduras del muro de la desigualdad y el discrimen. Un muro que no se construyó con varilla y cemento, sino con inequidades, omisiones, tratos discriminatorios, cerrando las puertas del acceso a la justicia y realizando actos de segregación en el plano jurídico y político que son tan repudiables como el apartheid de Sudáfrica y también como la discriminación racial. Un muro que ha provocado un apartheid en el Caribe cuyas consecuencias sociales y económicas son incalculables para nuestro pueblo. Gracias, Gustavo, por tu valiente aportación para beneficio de la descolonización de Puerto Rico. Y gracias a ustedes por la atención. Gracias, juez Estrella. Vamos a continuar las presentaciones. Ahora le corresponde el turno al juez Torroya. Si quiere hacerlo sentado, juez, si quiere hacerlo desde el podio, con mucho gusto. Quiero demostrar que todavía me puedo parar. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme a esta concurrencia. Y saludos a todos mis amigos que veo por ahí distribuidos para que no me tiren tomates al final. Y le doy las gracias al juez Martínez por haber cubierto prácticamente todo lo que yo iba a decir, así que la participación mía va a ser limitada a 2 o 3 puntos y estar sujeto a preguntas o ahora o más tarde, según creo que es parte del programa. El libro para mí es excelente. Primero porque la mayoría ciertamente de lo que yo he escrito y lo que he leído con relación a esta área del derecho se limita a Puerto Rico. Y verdaderamente el problema que nosotros tenemos no es único de Puerto Rico, sino que es de todas las colonias de Estados Unidos, que incluyen no solamente a Puerto Rico, sino a las Islas Vírgenes, a Guam, a Samoa Americana, y posiblemente en un grado menor a las Marianas del Norte, que por razón de haber hecho supuestamente un tratado, o ser parte o resultado de un tratado, tienen supuestamente más soberanía de la que tenemos nosotros. Eso está todavía en veremos, porque hay varios casos que han ido al 9º circuito y el 9º circuito no ha sido no ha simpatizado mucho con esa teoría, así que veremos a ver si llega eso al Tribunal Supremo y lo que dicen. Este libro subraya la necesidad imperiosa que hay de que se revoquen los casos insulares, porque son la raíz de todo el problema que nosotros tenemos. Verdaderamente la raíz es el Tratado de París, que es el que da supuestamente el poder omnipotente que el Supremo le ha concedido al Tribunal Supremo a los territorios llamados no incorporados. Invento del Tribunal Supremo porque eso nunca había existido hasta que llegaron los casos de Puerto Rico y las otras colonias que se adquirieron como resultado de la guerra hispanoamericana. Anterior a eso, había habido un proceso y todos los territorios que había adquirido Estados Unidos, casi todos por acción militar, porque nosotros nos olvidamos, o no nos olvidamos, pero no se menciona mucho, de que Estados Unidos adquirió casi todo el oeste como resultado de guerras o invasiones a tierras que eran tierras de los indios. Y eventualmente pues esas áreas se convirtieron en territorios, punto, nada de eso de incorporado o no incorporado, y al poco tiempo le concedieron la estadidad. El último
estado fue Arizona, en 1924. Si vamos a ver, hace menos de 100 años. Arizona y Nuevo México han sido estados menos tiempo de lo que nosotros hemos sido colonia. Nosotros llevamos 117 años, si mal no me equivoco, o 18, dependiendo de si se empieza el 98 o el 99. Yo sé que hay personas que no les gusta que uno use el término colonia con relación a Puerto Rico, pero yo no sé qué otro término se puede usar a un grupo organizado políticamente como está Puerto Rico, en términos locales, pero que no tiene poder político en lo que verdaderamente tiene importancia, que es poder político nacional. Piensen ustedes qué cosas hay en Puerto Rico que no se rigen por una ley federal o un reglamento federal. Yo por lo menos no se me ocurre uno, estoy seguro que hay varios, pero es una pequeña minoría. Desde ir a la guerra hasta como la leche que tomamos, lo que comemos, lo que se compra en las tiendas, todo se rige por una ley federal o un reglamento federal. Nosotros no tenemos nada que decir con relación a nada de eso. Si eso constituye una relación colonial, yo no sé de qué otra forma se puede describir. Así que yo creo que uno de los problemas, yo creo que probablemente si contara cabezas aquí casi todo el mundo estaría de acuerdo. Que uno de los problemas básicos que tenemos es que no controlamos nuestro destino diario en casi todas las cosas que nosotros hacemos. Y yo no voy a entrar en cómo estamos en la situación económica que nos está hundiendo de día a día. Pero en síntesis, en mi opinión, la razón es que no hemos tenido poder político en el Congreso, y el Congreso desde el día primero hasta ahora ha sido el culpable. Nosotros tenemos cierta culpa, no voy a decir lo contrario, pero la base del problema ha sido cómo nos ha manejado el Congreso a los puertorriqueños y a Puerto Rico. No voy a decir más nada. Si creían que iba a darle la fórmula de cómo vamos a arreglar esto, no va a ser hoy. Pero con muchísimo gusto estaré dispuesto a contestar preguntas en el momento apropiado. Gracias. Muchas gracias, Westor Reyes. Ahora le damos la bienvenida a Gustavo Gelpi. Bueno, buenas tardes a todos y muchas gracias por extenderme esta invitación. Le quiero dar obviamente las gracias a la Universidad Interamericana, a la Facultad de Derecho, también muchas gracias a la Universidad Interamericana en el big picture, en el ámbito más grande, porque la universidad fue la que imprimió el libro, lo produjo, hizo todo lo que había que hacer para que yo simplemente lo escribiera. Y le doy las gracias. Y esta es la tercera edición que se hace y me alegro mucho por la universidad que me han hecho esto. También gracias al Federal Bar Association por aportar esta actividad. La primera vez que yo hablé sobre este tema públicamente aquí en Puerto Rico fue en el 2011. El Federal Bar me invitó aquí, el grupo de estudiantes. En el 2010 yo había dado esta presentación inicialmente en Hawái y les interesó y me invitaron y yo hice un PowerPoint y seguí haciéndolo. Esto después resultó en un curso, el cual se da aquí, que el decano me dice, Gustavo, lo vas a dar, lo tienes que dar.
y pues yo no puedo decir que no. Le he dicho, ahorita dejo de dar el de penal, porque tengo que dar este no lo puedo soltar. Así que muchas gracias. Esta es la tercera presentación que se hace del libro. Debido al huracán, todo esto se atrasó. La primera se hizo en Panamá, en el Museo del Canal de Panamá. La Interamericana tiene un campus allí en Panamá, en la Ciudad del Saber, y pues promovieron esa presentación, y en esa presentación tuve la oportunidad que el embajador de los Estados Unidos, John Finney, presentó el libro. Y me recuerda mucho cómo él habló en ese momento, a lo que dice el juez Torruella y el juez Estrella. Después tuvimos la segunda presentación en Intermetro, y allí habló el gobernador Hernández Colón, y el gobernador Rosselló no pudo estar porque estaba en una comisión de estatus, pero si ven el libro, ambos exgobernadores tienen una presentación del libro, hacen una dedicatoria al libro, y le estoy eternamente agradecido. Y ahora pues tenemos esta, yo creo que es la última aquí la de las presentaciones, y tenemos ambos jueces, a quienes aprecio mucho. Al juez Torruella lo conozco desde que tengo memoria, y al juez Estrella nos conocemos desde que él estaba en la Escuela de Derecho, yo creo, y le doy las gracias. Y para mí es importante, uno sea del foro estatal, aquí en Puerto Rico, el Tribunal Supremo, y el juez Torruella de la Corte de Apelaciones en Boston, y anteriormente del tribunal donde yo ejerzo mis funciones. Déjeme hablarle un poquito del libro. El libro fue una cosa bien chévere escribirlo. Van a ver, hay varios artículos que yo había escrito a través de los años sobre los distintos temas. Y yo los escribía y me decían escribe otro, y llegó el momento que dije, oye, cuando estoy dando el curso, la verdad que cuando organicé el bosquejo del prontuario del curso, la verdad que muchos de estos artículos que yo he escrito están interlazados. Y lo que hago en el libro, usando estos artículos y escribiendo unas partes originales nuevas, y buscando algunas opiniones del Tribunal de Circuito, un artículo que había escrito el juez Torruella antes, pues los trato de poner una secuencia para que se entienda el tema. Así que eso fue una cosa bien interesante. Yo nunca había escrito un libro, bueno, había escrito un libro de baloncesto que nunca se publicó hasta el otro día, 15 años más tarde. Gracias a este libro pues me motivé para publicar el de baloncesto. Pero es una experiencia que no es fácil, toma tiempo, organizar las fotos, las fuentes, el índice, pero es algo que a todo el mundo que le gusta escribir creo que es algo que vale la pena. Otra cosa que disfruté muchísimo fue las fotografías, escoger las distintas fotos. Yo le decía a mis oficiales jurídicos, léanlo y que ustedes creen que se puede poner aquí. Pero hay muchas de estas fotos que yo las tomé. Van a ver las del capítulo del Tribunal Federal. Yo fui hasta estoy en el Viejo San Juan, pero un día que no había mucho tránsito, me puse a tomarle, porque ese edificio es precioso, tomé fotos del edificio. Si ven el carrito de piraguas que hay al lado del café de Arsena, me acosté en el piso y tomé un ángulo que sale el carrito de piraguas, sale la corte. Después subí al Banco Popular, me metí en la oficina de la mamá de mi oficial jurídico, de Pablo Hernández, y ella no estaba allí, y obtuve acceso y pues tomé la foto aérea mirando hacia abajo el tribunal. También cuando estuve en Hawái, hay unas fotos de Hawái que tomé aquí. Hay otra del juez Torruella que sale, eso fue un día de los 100 años de la ciudadanía americana, el año pasado, esa la tomé yo también. Y finalmente hay unas de lo que fue una vez el tribunal de la zona del Canal de Panamá, que las tomé también. Por falta de modelos, pues tuve que posar yo en 2 o 3 de ellas. Así que pues excúsenme por eso, que no es el mejor modelo. Lo otro que hice, el libro lo hice en inglés. Aquí se han escrito muchos libros, muchos artículos, mayormente en español, y lo importante de esto es, aquí todos leemos inglés, pero también pensé que allá afuera no todo el mundo lee en español, y allá afuera también me refiero mayormente a Washington DC, en la Cámara Alta y la Cámara Baja, y asesores y otras personas que día a día toman decisiones que no tienen ni la mínima idea de lo que están haciendo y los efectos que tenemos. Así que por eso también está escrito en inglés. Lo otro que es que está escrito en una manera que yo creo que el que está aquí, que no es abogado, que le gusta la historia, le gusta leer, lo va a entender. Mi hijo que está aquí, ¿verdad? Digo, ¿estás aquí? Pues él lo leyó y dice, oye, papá, esto hasta yo lo entiendo. Él está, ahora está en tercer año de escuela superior. Y está hecho de esa manera. Yo trato de hacerlo lo más simple posible para que todo el mundo lo pueda entender, y no hay que ser abogado, no hay que ser jurista. Así que eso fue la preparación del libro. El propósito del libro, y yo creo que es obvio, yo creo que el libro en gran parte es un tributo al juez Torruella aquí. Si no fuera por todo lo que él ha escrito, ha hablado,
sobre el tema, yo no hubiera escrito esto. Todo esto resultó, como explico en el libro, cuando yo empiezo en Derecho, no sabía nada de este tema y era el bicentenario de la Constitución de Estados Unidos y el juez Torroya había escrito un artículo que lo reproduzco aquí. Ese artículo el juez ni sabía dónde estaba. Yo fui a Washington y lo conseguí en el Federal Bar Association, de milagro lo tenían y lo republico aquí. Pero ese libro, ese artículo que aparece aquí, el nombre es A Dissenting Concurrence, An Opinion About the Bicentennial. Y esto a mí me puso a pensar. En ese momento quizás pues lo leo, lo pienso, lo olvido, pero después empiezo a estudiar otras cosas de derecho. Y ese artículo, cada vez que yo analizaba un tema que pertinente a Puerto Rico, pues lo tenía y dice, oye, la verdad que esto es peor y peor de lo que uno cree. Y eso, pues obviamente mi padre me dio ese artículo y con eso fue que el juez Torroya me abrió los ojos. Luego tuve, a través de mis años como abogado, tanto en casos criminales federales, siempre surgían estos issues, cosas de Puerto Rico, que eran cosas que en ningún otro sitio ¿por qué se iba a levantar el estatus del estado de Massachusetts o de Rhode Island o de Texas? Eso no pasaba, pero aquí había cosas que eran interesantes y que tenía que ver con ese issue. Y del issue de doble exposición muchas veces era un issue que surgía. El primer circuito en Puerto Rico, el Supremo había resuelto que no había doble exposición si Puerto Rico acusaba primero, después el primer circuito, el gobierno federal y viceversa. Pero el primer circuito también, en una opinión que era 2-1 con una disidente, que era del juez Torruella, había resuelto que no era doble exposición. Pero ese era el tipo de caso que se siguen levantando. Y yo me acuerdo, había casos también que, por ejemplo, mira que si la Constitución de Puerto Rico prohíbe la pena de muerte, como aquí, el gobierno federal puede imponer la pena de muerte, lo mismo las grabaciones electrónicas. Y el ámbito criminal era bien interesante. Cuando yo llego a justicia y fui procurador general, era cuando el gobernador Rosselló, y digo Rosselló 1, porque ahora tenemos al otro gobernador Rosselló, levantaron este issue y el gobernador Rosselló me nombra procurador y yo le decía, mire, gobernador, estos issues, la jurisprudencia es bien mala. Y yo me acuerdo que me decía, yo fui médico, si se me está muriendo un niño de 3 o 4 años, yo lo voy a tratar de salvar aunque todo me diga que se va a morir. Y así salvé a muchos, así que invéntate algo. Y ahí surgió la ley del voto presidencial, yo tuve que defender eso en Boston. También aquí en Puerto Rico el profesor Gorrín fue uno de los abogados de la otra parte en ese issue, pero yo fui a Boston y ese caso argumenté, ese fue el caso de Igartúa 2, el licenciado Igartúa está aquí, que no, yo siempre lo invito, y fuimos para allá y argumentamos, el juez Torroya estuvo en ese panel y ahí salió la opinión concurrente que está reproducida aquí. Luego llego al Tribunal Federal, unos años más tarde, y también empiezan a surgir estas cosas. Y uno de los issues, que como digo, estos son los issues que a través del libro van a ver. El tema más grande que yo hablo a través de todo el libro es el déficit democrático, que como ciudadanos americanos aquí en Puerto Rico, ciudadanos estadounidenses, porque si uno dice americano puede ser centroamericano, suramericano, ciudadanos estadounidenses, tenemos aquí las personas que estamos en Puerto Rico. Y otro tema bien principal es el consentimiento del gobernado. Y son temas que el juez Torroya mencionó. Una cosa que yo siempre recalco, y lo digo, y aquí cualquier persona que nació después de enero del 1941, todos nosotros que nacimos después de esa fecha, creo que hay uno o dos en la segunda fila que no, pero somos ciudadanos de Estados Unidos por nacimiento, natural born US citizens. La misma ciudadanía que tiene un tejano de Estados Unidos, una persona que nace en Montana, que nace en Florida, que nace en Nueva York. Los que nacieron antes del 41 son ciudadanos bajo el Jones Act, como yo se lo digo a mi papá, yo le digo, tú eres ciudadano del Jones Act. Pero tenemos esa misma ciudadanía y ahí viene el enigma, ¿por qué una persona que es ciudadano americano, por vivir en suelo americano, se le tiene que tratar distinto? Yo a veces cuando viajo y la gente dice, no, pero que ustedes son puertorriqueños, y yo le digo, mire, son ciudadanos americanos de nacimiento, pero también están personas, y aquí por ejemplo veo al licenciado David Indiano, él no es de aquí, él nació en Ohio, viene a vivir a Puerto Rico, nació allá, él no es Puerto Rican born, pero cuando viene a Puerto Rico, él hace yo no sé cuántos años no ha podido votar por su comandante en jefe. Igual tiene un hijo ya mayor de 18 años que tiene que estar en el Selective Service, pero tampoco puede votar por su presidente. Así que ese es el tipo de cosas que yo siempre digo a todo el mundo, no olvidemos, nos guste o no nos guste, porque obviamente esa ciudadanía nacimos
también se puede decir, nos la impusieron, algunos las aceptamos, otros pues quisiéramos tener otra ciudadanía, pero todos, de una manera u otra, tenemos esa ciudadanía que somos natural born citizens, pero sin representación. Eso, brinco al último capítulo, después echo un poquito para atrás, pero es una cosa interesante porque una de las cosas que yo digo con esto luego de Sánchez Valle, y Sánchez Valle se han escrito artículos, que si Sánchez Valle no cambia el estatus, que si el Estado Libre Asociado sobrevive Sánchez Valle, eso es una controversia, no me voy a meter en eso, pero sea lo que sea, el Congreso leyó Sánchez Valle de una manera, la mayoría de las personas lo han leído de la misma manera que lo lee Sánchez Valle, y básicamente lo que ha creado Sánchez Valle es que básicamente ha mostrado que estamos, a todos los efectos, en el 1900 todavía, cuando se pasó la ley Foraker, después la ley Jones, estamos en ese tiempo, porque el Congreso ha creado una entidad que tiene más poderes que los 3 poderes constitucionales de Puerto Rico para los asuntos fiscales, y la colocó y la creó como una entidad, o sea, no es una entidad del gobierno federal, es una entidad del gobierno de Puerto Rico, pero el presidente nombra a esas personas, y es algo parecido de lo que ocurrió en 1900 al 1917. No estoy criticándolo, no lo estoy defendiendo, pero del punto de vista constitucional, eso es un déficit, porque eso no ocurriría en ningún estado de la Unión. Otro tema que yo tengo atrás del libro y que se discutió por ambos jueces, yo comparo varios de los territorios y cómo se han tratado. Y una cosa que es también interesante, porque si uno dice, mira, si yo soy ciudadano de Estados Unidos y vivo en Puerto Rico o en cualquier territorio, pues mira, en los territorios soy ciudadano de segunda categoría. Pero el problema es que si yo o cualquiera de ustedes brinque y nos mudamos a las Islas Vírgenes, nos cambian esos derechos que tenemos en ese territorio. Si después nos vamos a Guam, o nos vamos a Samoa, o nos vamos a las Islas Marianas, nos van a cambiar esos derechos. Una cosa, del punto de vista que no es un derecho individual, pero aquí el primer circuito, el Tribunal Supremo de Puerto Rico, han aplicado la cláusula de comercio. Igual en las Islas Vírgenes. La cláusula de comercio no permite que se discrimine en comercio interestatal. Ahora mismo, si pudiéramos discriminar, después del huracán, las industrias locales podrían discriminar y eso pues, podría ayudar en alguna manera a la economía. Pero eso no se puede ayudar porque Puerto Rico se considera un estado, aunque no es un estado de la Unión, para la cláusula de comercio. En el 9º circuito, en Guam, en las Islas Marianas, no aplica la cláusula de comercio. Y entonces pues vemos ese trato desigual. Lo mismo, uno dice, en todos los territorios uno no puede votar por el presidente, y esa es la regla general. Pero hay una ley que se llama, que yo también la ataqué, y el juez ha escrito sobre ella, el Uniform Overseas Citizens Voting Act, UOCAVA. Y bajo esa ley, si por ejemplo yo me mudo del estado de Massachusetts a Cuba, o me voy a Francia, y aunque yo diga jamás vuelvo a pisar los Estados Unidos, yo todavía sigo votando por el presidente, por mis 2 senadores y por mi congresista. Me mudo a Puerto Rico o a cualquier territorio, no puedo votar ya por estos representantes. La excepción hay una, y es en las Islas Marianas, que en las Islas Marianas, cuando se pasa esa ley, es el mismo año que las Marianas pasan de ser un Trust Territory y pasan a ser un territorio de los Estados Unidos. Y las Islas Marianas no se incluye en eso, así que la persona que se muda de cualquier estado a las Islas Marianas, pues sigue votando por el presidente en el último estado de residencia. Aquí no lo podemos hacer. Así que ese es el tipo de cosas que son esas incongruencias de territorio a territorio. Y como digo, si uno va, cuanto derecho haya, derechos fundamentales o no fundamentales, aplican. Y una de las cosas también que el juez Torroya ha escrito bastante, pero el problema más grande también es que muchas de estas doctrinas y los casos insulares y tribunales inferiores son los que han creado esta inigualdad. Obviamente el Tribunal Supremo con los casos insulares, pero también otros tribunales también han fomentado, o sea, es que las 3 ramas de gobierno federal han sido partícipes de esta desigualdad. Otro artículo interesante también, y el de Puerto Rico, Hawái y Filipinas, que están aquí, creo que es interesante porque Puerto Rico, Hawái y Filipinas se adquirieron a la misma vez. El Congreso básicamente a las Filipinas creó un ELA, pero fue un ELA de anejar a las Filipinas. En Puerto Rico crean un ELA, y es un ELA en la Guerra Fría para unirnos más a los Estados Unidos, hacernos como un estado, pero no un estado de la Unión. Y Hawái lo tienen como un territorio hasta que por fin le dan la estadidad. Pero ese artículo muestra pues lo que un territorio, las distintas vías que puede ir.
Otro artículo que es interesante, otro capítulo, es el de la zona del Canal de Panamá, porque Estados Unidos, tanto en Hawái como Panamá, querían ese territorio. Ellos querían Hawái y lo que hacen es crean un golpe de Estado indirectamente, pero entonces está el ejército de los Estados Unidos y el golpe de Estado en Hawái fue el embajador de Estados Unidos con los Marines. Y entonces lo dice, no, pero hay vidas americanas, hay que protegerlas, y los protegen. Y obviamente las armas y el dinero se lo dan bajo la mesa. Lo mismo ocurrió en la zona del Canal de Panamá. La zona era Panamá era parte de Colombia, un estado. Estados Unidos quería hacer el canal, no matter what the cost, para unir los dos océanos. Y lo que hacen es, pues, crean una insurrección, también bajo la mesa le dan dinero, tienen el Navy allá afuera, y dicen, y los colombianos, pues, no se pueden defender. Y entonces Estados Unidos acaba adquiriendo esos territorios como parte de ellos. Y ese es ese movimiento imperialista, pero aunque después el territorio del Canal de Panamá se volvió a Panamá, la Filipinas, pero la misma razón fue obtener los otros territorios, y quizás allí no fue por golpe de Estado, pero aquí se obtuvo por una guerra. Y Estados Unidos, como digo, uno podría pensar, mira, hemos evolucionado, pero si uno se pone a pensar, estamos otra vez no es que haya una guerra, pero estamos donde estaban los abuelos, bisabuelos de nosotros en el 1900. Así que eso es el libro, espero que lo disfruten. Otra vez, muchas gracias a la universidad, gracias al Federal Bar, gracias a todos ustedes por estar aquí. Sé que hay gente que ha venido desde Aguadilla y de otras partes lejanas, así algunos han venido del Tribunal La Chardón, que eso yo creo es lo más cerca. Así que gracias a todos por ustedes por venir, y le doy las gracias individualmente a cada uno. Yo creo que los he saludado a todos, y los que no los saludaré después. Así que muchas gracias. Bueno, ahora le corresponde a ustedes. Vamos a acceder a las preguntas que han hecho. Las leemos en voz alta, y entonces tanto Gustavo como los jueces también pueden reaccionar. ¿Es el colonialismo una forma de esclavitud? ¿Aplica la tercera enmienda? Treceava, yo creo que. No sé. Bueno, yo creo que yo puedo hablar por los tres jueces. Si aplica la tercera enmienda, es un issue jurídico que podría llegarnos a cada uno de nosotros, así que no debemos opinar en cuanto a eso. Pero del punto de vista no jurídico, del punto de vista práctico, académico, se podría decir que es algún tipo de esclavitud. No es la misma esclavitud que me van a meter un latigazo, pero al no tener los derechos que tiene todo ciudadano americano, en cierto modo, análogamente, yo diría que es una esclavitud. No sé si alguno quiere unirse. Yo no estoy hablando porque todos dicen antes que yo y hice lo que iba a decir. Como dicen, great minds think alike. Yo me preparé para escoger, para que no haya una dúplica fuerte de parte suya, una réplica. ¿Podría explicar cómo el Congreso evita la forma de entrar como Estado, según la Constitución, mediante el Tennessee Rule? Bueno, aquí no ha habido todavía un Tennessee Plan, nunca se ha hecho, pero eso es una cuestión que, yo creo que eso es más una cuestión política, que ha ocurrido. El estado de Tennessee es el ejemplo. Y una de las cosas también, muchas de estas cosas, hay temas que se pueden resolver quizás judicialmente, como si la cláusula de comercio aplica, no aplica, el issue de Sánchez Valle, doble exposición, pero ya el Tennessee Plan es un issue político, y lo que hemos visto también con promesas, es un issue, todas estas cosas son issues políticos. Los territorios, las Filipinas, cuando se convirtieron en nación, fue un issue político, el gobierno de Estados Unidos decidió, tiempo que se vayan por su lado, perfecto. Cuando crearon el Estado Libre Asociado, durante la Guerra Fría, fue por motivos políticos también, y básicamente la política, son decisiones que se resuelven en Washington, al menos que sea un issue constitucional. Digo, una cosa, y esto no se ha dado, pero si hubiera un Tennessee Plan, y el gobierno de Puerto Rico va 3, 4, 5 veces, y no lo admiten en la Unión, pues mira, quizás lo pueden traer a los tribunales. Si es una cuestión, como dicen, justiciable, y lo pueden resolver los tribunales, es algo que se tendrá que resolver en su momento. Primero tuvo en una instancia, después en apelación y quizás en el Supremo, así que, pero el resultado, pues no, yo creo que ninguno de nosotros lo puede pronosticar ni opinar lo que piensa. Y creo que se unen también. Ahora yo voy a hablar, porque yo creo que, primero, esta teoría
de cuestiones políticas es otra teoría inventada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, porque eso no está en ningún sitio hasta que ellos lo inventaron, como los casos insulares. Y es una forma de cuando no quieren bregar con un tema difícil, pues lo llaman un tema político y no lo deciden. Esto del Tennessee Plan, hay que ver la historia de en qué época se usó eso para adquirir estadidad. Y eso me trae a un cuento que le voy a hacer que me pasó a mí. Con un senador en Washington, cuando yo era juez presidente del circuito, tuve que ir a buscar apoyo porque el edificio de la Corte de San Juan, GSA quería convertirlo en un caserío. Y nosotros, como no teníamos poder político, pues yo pude averiguar que uno de mis jueces había sido el campaign manager del senador Chafee de Rhode Island, que era el presidente del comité que le daba los chavos al General Service Administration, que era el que quería acabar con nuestro edificio. Y conseguí una cita y fuimos el jefe de GSA y yo, y cuando entramos ni nos sentamos. Se miró hacia el señor de GSA y le dijo, y esto quisiera tener un récord de esto porque pasó exactamente como se lo voy a decir, le dijo, I want that building fixed. El tipo se puso del blanco de la nieve y dijo, well, of course, Senator, I didn't know you were interested. Cuando dice eso, pues yo pienso, bueno, pues se acabó la reunión, pues muchas gracias, y voy a irme. Y me dice, no, Judge, stay, I want to talk to you. Me dice, me pregunta, en ese momento estaba el bill aquel del senador de Luisiana, que tenía que ver con el estatus, y había ya sido votado a favor por un voto en la Cámara. Y estaba pendiente a votación en el Senado, y me dice, hey, what is this thing about statehood for Puerto Rico? Cuando me dijo eso, pues yo me monté en mi tribuna y le estaba dando un discurso de cara, y yo veía que era tilt. No veía que estaba entrando nada de lo que yo decía, y por fin me para y me dice, lo voy a decir en inglés porque quiero decir exactamente lo que dijo. I don't know this thing about statehood for Puerto Rico. I'm from Rhode Island, one of the 13 original colonies. We have 2 senators and 1 congressman. You become a state, you'll have 2 senators and probably 7 or 8 congressmen, and they'll all be Democrats. Y me di cuenta que uno, con las ideas filosóficas que uno tiene, sin saber cómo trabaja verdaderamente la política, especialmente en Washington, así es como piensan los 26 estados de la Unión, por lo menos los 26, que nosotros tenemos una población más alta que ellos, y por lo tanto tendríamos más votos en el Congreso que ellos. El punto a que estoy tratando de llegar es que hoy estamos en el siglo XXI, ¿ok? Y no es lo mismo que cuando se inventaron el Tennessee Plan. Yo creo, y by the way, me parece que se envió una delegación del Tennessee Plan allá, y creo que hay uno de sus componentes aquí en la primera fila. Se mandó una delegación del Tennessee Plan a Washington. Desgraciadamente no creo que han tenido un resultado muy positivo, y yo no veo que esa es la forma que se va a conseguir la igualdad para los puertorriqueños. No quiero seguir repitiendo lo que he dicho ya en otras ocasiones, aún recientemente. Yo creo que los puertorriqueños se tienen que movilizar, no solamente aquí, sino allá. Y no nos tenemos que inventar la rueda. Esto se ha hecho anteriormente por otros grupos que se tratan en forma, o se han tratado en forma desigual, y a través de la movilización de los derechos civiles se ha conseguido mucho. Y eso no creo que es una cuestión que, digo, en Puerto Rico estamos divididos en por lo menos 3 ideologías,
yo no creo que debemos, no importa la ideología, no creo que debemos aceptar que nos traten desigual. O sea, ¿por qué no tenemos igualdad, por ejemplo, en Medicare? ¿Qué tiene que ver eso con si somos estadistas, estadolibristas o independentistas? Pero requiere movilización de nosotros. Nosotros hemos aceptado eso muy apaciblemente. Yo creo que ya es hora que eso se acabe. Sí, déjame unirme a una cosa que el juez dijo. Es verdad, los tribunales cuando quieren que algo sea una cuestión política, lo es. Cuando no quieren, y búsquense el US Reports, y a veces hay casos con eso, como aquí y aquí no. Otra cosa interesante, y de estos ejemplos de Puerto Rico, el juez ahora habló del Medicare, el Seguro Social. Esto es una, y como digo, esto no lo digo jurídicamente o como si tuviera un caso, pero del punto de vista práctico, yo que soy juez y el juez que es juez, todos los colegas de él y míos a través de la nación recibimos el mismo salario, nos hacen la misma retención, pero cuando nos toca nos toca el Seguro Social o el Medicare, si estamos en Puerto Rico, es una fracción mucho menor. El juez aquí tiene que ir al médico mañana y tiene que usar Medicare o está en el hospital, no le cubre todo. Se va a Massachusetts, le pasa lo mismo porque está allí y le cubre. Y por eso es que muchas personas, mi padre cuando se operó también le cubrió todo el Medicare, estábamos en Cleveland y no hubo ni que pagar deducible. Otro issue que lo toco en el libro, pero es interesante, y esto yo me acuerdo cuando yo me hice juez de distrito, me nombraron, el juez me decía, mira, es que de estas ironías, yo tengo el poder ahora, y no lo he usado, pero cuando el juez fue juez de distrito, en 2 veces él le metió un injunction al presidente de Estados Unidos, pero él ni yo podemos votar por ese presidente. Él está en el circuito ahora y él toma decisiones que muchas veces es la última decisión, porque los casos con el Supremo son mínimos, pero esa decisión afecta una región, afecta a los 5 estados del primer circuito. Y son unas cosas que nosotros pasamos, los jueces aquí, esto es otra ironía, no somos estados, no. Tenemos ahora Sánchez Valle promesa, somos un territorio super colonial, nuevamente bajo los ojos del Congreso, pero ahora hay una vacante aquí en Puerto Rico, van a nombrar a un juez artículo 3, nombrado por vida. Va a crear una 8ª posición, hay un bill en el Congreso para crear otra plaza de Puerto Rico, y para eso se nos trata como Estado. Así que para algunas cosas somos Estado, para otras no. Y como digo, estas son, si leen el libro y nos ponemos a hablar aquí, seguimos porque son ironías, y a veces nos tratan como un Estado, otras veces como no. El Tribunal Supremo, si ustedes se leen las diferentes opiniones del Tribunal Supremo, pueden argumentar casi cualquier cosa, porque son muy conflictivas aún en la misma decisión. Si ustedes se leen el caso, creo que es Harris, en el que dijeron que la desigualdad en el trato de Puerto Rico en cuanto a seguro social era válido, porque si se trataba igual, una de las razones que dan era que si se trataba igual a Puerto Rico, los puertorriqueños tendrían demasiado dinero y eso dañaría la economía de Puerto Rico. Eso hay que leerlo para creerlo. Bien, y la primera pregunta se le pide al autor que si puede acentuar las diferencias entre su libro y las conclusiones en comparación con el libro de Trias Monge, Las penas de las colonias más viejas del mundo. Bueno, yo creo, no me quiero comparar con Trias Monge, pero yo creo que el mensaje de ambos libros es parecido, que aquí, y digo, tampoco me gusta usar la palabra territorio o posesión o colonia, pero lo que hemos visto, especialmente estos últimos 2 años, muestran que todavía existe coloniaje dentro de un sistema democrático. La diferencia que quizás tiene mi libro y el de él es que el de él es la pena de la colonia, el mío es la pena de las colonias. La próxima pregunta, yo creo que se la deben hacer a Luis Muñoz Marín, pero bueno, la comparto porque me la trajeron aquí y la leo, ¿no? Aquí no hay censura alguna. ¿Cómo es posible que siendo Puerto Rico una evidente colonia, se le ha dado el nombre engañoso de Estado Libre Asociado, sin ser libre ni asociado? Bueno, eso el juez lo dijo en una opinión, creo que fue uno de los casos de Igartúa, que él dijo de cómo el Estado Libre Asociado, Puerto Rico no es Estado, no es libre y no está asociado. Y creo que es una opinión disidente de él. Eso es un nombre, o sea, así es que aparece, y se acordó hacerlo en español, igual que en inglés se le dio el nombre de Commonwealth. Como digo, eso yo creo una película que quizás el juez Estrella tiene algo que comentar. Pues yo lo que creo es que en esta coyuntura histórica
debemos dejar a un lado un tanto las etiquetas, sino ir a la médula. Muchas veces la falta de consenso entre los partidos políticos es precisamente una palabra o un apellido en el nombre de la ley o una clave en la fórmula por el nombre, no por la sustancia. Yo creo que una de las aportaciones del libro y del debate que estamos haciendo es, mira, vamos a dejar las etiquetas, vamos a olvidarnos que tú dices que lo tuyo es un modelo de gobernanza innovador y yo digo que es colonia. Vamos a la médula, a lo que el pueblo, qué herramientas el pueblo realmente necesita a estas alturas. Y eso es la aportación del libro y de la academia, y de la academia en el sentido de que le está dando unas herramientas a los estudiantes, a los profesores, a los litigantes, de ir más allá de ese mero precedente. O sea, nosotros los puertorriqueños somos los primeros que tenemos que mirar al derecho internacional, a los derechos humanos, a los derechos civiles, para complementar y para luchar contra esos casos insulares que meramente es el precedente del common law. Hay que ir más allá y ese es el reto, ¿verdad?, que estas nuevas generaciones de juristas que estamos escribiendo, pues tratamos de sembrar la semilla en esos estudiantes. Sí, déjenme notar, como bien dije antes, el libro, los forwards, los prólogos, uno está escrito por el gobernador Pedro Rosselló y el otro por Rafael Hernández Colón, lo cual a mí me alegra mucho porque yo creo que es la primera vez que ambos han contribuido para un libro. Pero si ustedes leen esos dos prólogos, es casi exactamente, en palabras distintas, lo que ambos están diciendo, y es el issue de déficit democrático. El gobernador Hernández Colón, yo cito más adelante el libro, no me acuerdo tanto dónde es, pero él recientemente escribió un artículo en la revista de Derecho de Suffolk University Law School. Y él tiene su visión, pero él mismo reconoce los defectos que tiene el Estado Libre Asociado ahora, y él aboga por otra fórmula o por otro tipo de trato. Y una de las cosas, esto es la página 28 del libro, que el gobernador Hernández Colón lo que dice: the choice between Commonwealth and statehood involves a concept of identity of the people of Puerto Rico, an interpretation of our history designed for economic development, a way of life, an aspiration of distinctiveness in our relation to the United States. Y entonces una de las cosas que dice, si no me equivoco es aquí o es en el artículo, es que él lo que dice es, mira, aquí si el Congreso no hace un arreglo distinto, como que el que hay ahora mismo, que se ha visto que él mismo ha reconocido, que ahora mismo como el Congreso ha tratado y después de Sánchez Valle, pues él lo dice, mira, o hagan otro arreglo distinto o hay que dar estadidad, pues es una de las dos. Y yo creo que ese es el tipo de pensamiento académico, jurídico, que obviamente pues es la realidad y todos estamos pensando y hay que evolucionar. Igual que el que obviamente aquí nunca ha habido un presidente, y digo presidente independentista o gobernador, porque si no, no estaríamos tampoco en esto. Así que, pero yo creo que de la manera que está escrito este libro, yo creo que lo lee alguien que cree en la independencia o algún tipo de soberanía. Lo han visto con el gobernador Hernández Colón, que ha estudiado el tema seriamente también, el gobernador Rosselló, y básicamente yo creo que todo el mundo de distintas ideas políticas, como dice el juez Estrella, lo que está exigiendo es que den un trato igual para poder tomar decisiones, porque como está esto ahora mismo, el que es independentista, y aún si hubiera una mayoría de independencia, si el Congreso no autoriza, no hace nada, no va a ocurrir nada, no va a haber estadidad, no van a mejorar el Estado Libre Asociado, no va a ocurrir nada. Así que... Bueno, esta pregunta no tiene que ver con lo que se discute en el libro específicamente, pero bueno, se las hago. Y es la siguiente. ¿Podrían ustedes precisar o indicar qué aspectos de la situación colonial de Puerto Rico han sido detrimentales para su desarrollo? Yo creo que el denominador común y lo que nos puede unir son dos aspectos, ¿verdad? El de mayor consenso, la inequidad. La inequidad, la falta de una igualdad real en muchos ámbitos, en el trato de servicios de salud y en una serie de aspectos específicos que el pueblo siente y padece. A nivel jurídico, ¿verdad?, y político también, el denominador común es la soberanía. Los tres sectores que abogan por la descolonización piden una mayor soberanía de los poderes del pueblo, que recaigan en el pueblo, algunos bajo la soberanía federada, otras bajo la soberanía plena. Así que yo creo que la falta de igualdad, la falta de herramientas para tener control en los asuntos locales, ahora máxime con promesa, menos control todavía,
que incluso podía verse como un plan Tennessee a la inversa, o sea, personas que no son electas por el pueblo, impuestas por el imperio. O sea, es una paradoja. Mientras nosotros llevamos gente en un plan Tennessee, ellos nos dan una especie de plan Tennessee que es una supracolonia con personas que no son electas por el pueblo. Así que yo creo que la falta de igualdad y la falta de soberanía son los denominadores. Déjame hacer comunes. otro ejemplo de lo que es esta cosa que no ocurriría en ningún estado. Si aquí vamos a suponer, ahora mismo, bueno, el tribunal, vamos a suponer que aquí no hay un issue presupuestario entre el Ejecutivo y las ramas legislativas. Estos issues van al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo los resuelve. Ya ocurrió en el pasado. Pero el Tribunal Supremo podía resolver de X o Y razón un issue futuro y viene la Junta, y esto no se ha visto todavía, pero la Junta tiene la misma facultad de decir, a mí no me gusta eso, básicamente le da un veto al Tribunal Supremo de Puerto Rico en cuestiones económicas. Si alguien cuestiona eso o se apela, eso no se resuelve a nivel de los tribunales de Puerto Rico, porque si demandan a la Junta, que tiene inmunidad, pero si hay cualquier issue legal, le están quitando la jurisdicción, o sea, hay jurisdicción concurrente entre nuestros tribunales federales y los de Puerto Rico, pero cualquier cosa que la Junta, que es un ente del organigrama de Puerto Rico ahora, que yo lo pongo encima, está encima de la Constitución, de la manera que el Congreso la creó la Junta, pero el Tribunal Supremo de Puerto Rico no tiene literalmente autoridad, o sea, para decir esto es inconstitucional lo que hizo la Junta o esto o lo otro, porque todos esos casos van al Tribunal Federal. Digo, siempre hay removal, pero hay otras cuestiones que hay jurisdicción concurrente y básicamente le han quitado toda la jurisdicción que siempre tenía el Tribunal Supremo o los tribunales de Puerto Rico para decidir estas controversias, igual que por unas controversias que son mínimas, que no es que van a cambiar el mundo de aquí a mañana, pero pueden ser importantes, pueden tener algunos derechos fundamentales bajo nuestra Constitución, pero el juez Estrella y sus colegas están impedidos de resolver eso porque se va a ver todo en el Tribunal Federal también. Quiero decir algo para salvarme del futuro. Yo no he mencionado promesas en nada que yo he dicho aquí, excepto ahora, por razones que deben ser bastante obvias a aquellos de ustedes que son abogados o jueces. Tomamos nota, juez, de ese comentario. Bien, no hay más preguntas. Gracias a ustedes por su presencia. Un aplauso muy fuerte para nuestros invitados. Así que esperamos próximamente el próximo libro del juez Gustavo Gelpi, y esta sala está nuevamente abierta para su presentación. Buenas tardes a todos, buen fin de semana. Muy bien. Mira.